Beshem Hashem Naaseh Benasriach. Bezrat Hashem, comenzamos Masejet Gitin. Trata Masejet, como el nombre dice, de divorcio. De qué forma a mujer fica libre o independiente após de la ligación del casamiento con su marido. En Masejet Kiddushin, que la próxima Masejet comienza diciendo cuáles son las formas de Kiddushin. האישה נקראת בקשר שטר וביאה, וקונה את עצמה בגט ובמיתת הבעל. Y ella fica libre de su marido de dos formas, a partir del recibimiento del documento llamado get, que es el divorcio, y otra forma, a muerte del marido. Y la explica cómo es, y de dónde aprendemos que con la muerte del marido ya fica libre para poder casar con otro hombre. Y el get es esa maseje que trata de explicar de qué forma debe ser feito el divorcio que la Torah fará de cada Sefer Keritut. Entonces, dice la Torah que a través de un documento llamado por la Torah Sefer Keritut, o documento de desligamiento total entre ella y su marido. Y la Gemara llama ese documento get. Get no consta en la Torah esa palabra. En aramaico, get significa divorcio. Y Tosafot aquí traes get, valor numérico 12. Gimel y Tet. 3 más 9, 12. Eso es un remes que ese documento tiene 12 líneas. Tiene un texto que la mayoría es fixo, llamado Tofes, y tiene la parte principal donde consta los datos, la data y el lugar y los nombres de ella y del marido, que se llama Toref. Que eso es lo principal, que ahí coloca los detalles que mencionamos. Entonces, en total son 12 líneas, terminando con el número 12, que dat Moshe be Israel. Más claro que si tengo un get con otro número de líneas, también es kasher. Y esa parte, la parte técnica, la escrita y de los textos que debe ser usado, eso al final da Masejet, la última perek. Mas todo el resto trata de diferentes formas o detalles, cómo enviar con mensajero, que eso es asunto de esos dos primeros perakim. Cuando el marido no se encuentra del lado de su esposa, ella escribe que y entrega a un shaliach, un mensajero. Tiene dos tipos de mensajeros. Shaliach Holajá, que el marido nomea a alguien para transportar y llevar el get hasta el lugar de la mujer, por eso es llamado Holajá, y a mujer divorciada solo cuando llegan a mano de la. Eso que dice así aquí, la tercera línea, que en esta Mishnah está tratando de Shaliach Holajá. Y existe Shaliach Kabbalah. A mujer tiene también un derecho de nomear un mensajero para recibir el get, y ese mensajero va a ir a tu marido. En ese caso, la mujer fica ya divorciada cuando llega el get nada más del mensajero, porque él la nomeó. Entonces, el amor del mensajero es con el amor de ella. Con excepción del cuarto y quinto perek que tratan de otros asuntos, el resto de la Masejet es directamente relacionada al get. Comienza la Mishnah. Mevi get memeat ayam. Mevi, entonces ya en esa palabra nos está diciendo la Mishnah que estamos hablando de alguien que trae un get. Entonces no es un marido, es un shaliach. Porque mejoramos shaliach holajá. Un mensajero que el marido nomeó.
Si Eli ven de origen, está viendo de un lugar de fuera de Israel, Juzlares, que la Mishnah llama eso Medinat Hayam, que dice, los maridos se encontraban en Juzlares, y envía un get para su esposa, que está en otro país, puede ser en Juzlares o afirmo en Israel. Entonces, tengo una ley especial. Tzarich Omar befanai nichtav befanai nechtam. Cuando el mensajero llega para morir, él debe declarar esa frase de 4 palabras. Befanai nichtav, na minha frente foi escrito o get, dice el mensajero. Dice, eu vi cómo fue escrito o get, que el marido ordena a un sofer. Ubefanai nechtam, y na minha frente fue asignado o get le va a 2 asignaturas. Entonces él con esas palabras, esa declaración, está autenticando o get y esas asignaturas. Principalmente, lo que precisa de la autenticación en las asignaturas para no sospechar que el documento es falso. Entonces, en general, precisa 2 personas para autenticar. Y aquí Jajamim permitieron que el mensajero sozinho puede declarar. Mas la Mishnah, la Gemara va a dar luego 2 motivos. ¿Por qué instituyeron que el mensajero debe hablar esa frase? ¿Y por qué solo cuando es de Juzlares? Si está en Israel, no precisa hablar eso. Rabban Amir Omer Rafa Mivim Minareka o Menaheger. Rabban Amir acrescenta también que traes un get desde la ciudad de Rekem para Heger, también es necesario hablar befanai nichtav befanai nechtam. ¿Dónde se encuentra esa ciudad? Rashi dice que el Targum da lo pasuk Asher ben Kadesh u ben Bared, que está escrito en Sefer Bereshit, Perashá Vayera. Entonces son 2 ciudades fuera de Israel, están en Juzlares, y el Hidush es, mismo que son próximas, el mensajero precisa hablar. Rabbi Eliezer Omer, afilu mikfar ludim lelud. Mesmo que traes un get desde Kefar Ludim hasta las ciudades de Lud. Kefar Ludim es Juzlares. Y Lud, hoy si tenemos una ciudad de Lud, probablemente la misma en esa región, pertenece a Israel. So que con el Hidush entonces es de Juzlares a Israel. Mas son ciudades próximas. La línea limítrofe divide entre ellas. Por eso es el Hidush. Mismo que son próximas, ya que una es de Juzlares y otra Israel, es necesario hablar befanai nichtav befanai nechtam. וחכמים אומרים, אין עוד צריך שיאמר בפניי נכתב ובפניי נחתם, אלא המביא ממדינת הים והמוליך. Y aquí tengo que colocar la vírgula para saber cómo leer. Jajamín dicen, solo precisa befanai nechtam, quien traes un get desde Medinat Hayam, no importa el destino, o marido está en Juzlares, o Amolich, desde Israel, llevan un get para Juzlares. Amolich está en Juzlares. Allí, en esos 2 casos, que precisa befanai nechtam. ¿Y qué va a discutir? Así dice que la Gemara va a explicar. Ya hablamos de eso en el Tanakama también, que tanto quien lleva desde Juzlares o para Juzlares precisa befanai nechtam. Después dice a Mishnah, והמביא מדינה למדינה ממדינת הים, צריך שיאמר בפניו befanai nechtam. También, quien trae un get de un
de una nación para otra, y las dos en Josalares, precisa falar Fanechtam. En eso vamos a ver cuál es el Hidush. Rashba Gomer, afilo me agmona de armonía. En Josalares, mismo una misma nación, si tienen división de dos reinados, de dos reyes, y por tanto cada uno tiene su área dividida y marcada por un límite que no es permitido pasarse de un lugar para otro sin fiscalización. Entonces, eso es considerado como dos países y que manda eso, tiene que atravesar la frontera, que manda un guet de un para otro filo que se encuentra en la misma Medina y es Josalares, precisa en estado. Rabbi Yehuda Omer, ahora Rabbi Yehuda menciona cuáles son las ciudades limítrofes de Eretz Israel. Mi Rekem la Mizrah. Josalares de Rekem para el lado este. Rekem se encuentra del lado este de Israel. Y también Rekem con Mizrah. La propia ciudad de Rekem ya pertenece a Josalares. Es considerada como el lado este de Israel. De allí, incluido Rekem, para el lado este, donde Oshi sería Eber Yarden, es Josalares. Me Ashkelon le daron, de Ashkelon que daron. Desde la ciudad de Ashkelon, que conocemos, en el sur de Israel, de allí para el sur es Josalares. Y Ashkelon incluida. Ashkelon pertenece a Josalares, dice la Mishnah. Entonces, fue esa pregunta. Vemos en Yoshua que Ashkelon pertenece a Israel. La pregunta no es de Oshi, que también pertenece a Israel. Eso puede tener mudado. Mas en Yoshua, Peyot Gimal, relata, describe a cada ciudad y ciudades que pegaron las tribus. Ahí menciona Ashdodi, Ashkeloni, Ashdod y Ashkelon, infelizmente famosas, que agora chegam ali muito aos mísseis. Então foi trazer essa resposta. Já me pergunta. Tem duas partes de Ashkelon, uma pertence a Jerusalém e outra a Israel. Meaco la Tzafón, Beaco que Tzafón. O límite norte, Aco, también conocida. Y Aco propio pertenece a Josalares. También alguien dice que una parte era de Israel y otra de Josalares. Rabbi Meir, Omer, Aco que Israel es Gitín. Aco pertenece a Israel para asuntos de Gitín. Que dice que manda de Aco, no precisa hacer en esta. Rabbi Meir, Omer, no, Amevi Get Be'eres Israel, no salí, Shomar, fue en todo, esta. Ahora, quien trae un get dentro de Israel, a filo de una región para otra, y sabemos que Israel se divide en tres regiones, Yehudá, Eber Hayadem, Begalil, mencionamos en Pesajib en relación a Shevi'it, también en relación a Hazaká, en Baba Batra. Mismo que parecen como tres estados diferentes, no precisa farfa en esta. Porque la verdad no tiene una frontera que divide y impide a pasaje de un estado para otro. En Israel, que no precisa falar, si tiene alguien que tiene una reclamación, observación, y dice así que se trata aquí de un marido. O marido dice, argumenta que él no escribió ese get. O get agora está en la mano de la mujer. Él dice, un mensajero me mandó en tu nombre. Si argumenta al marido que es falso, tenemos que autenticar. Y caen bejotama.
una vez que autenticamos la asignatura, claro que es kasher y el marido que mintió porque se arrepintió del divorcio. Que dice, en Israel no precisa hablar, a no ser que el marido argumenta que no hay verdadero get, en ese caso precisa guión normal, con dos testimonias que autentiquen la firma, que digan conocemos la firma o nos vimos como asinaron. Y no, o shaliach no es suficiente en Israel, sozinha dizer befanen está. Gemara, Maitama, ¿cuál es el motivo que quien trae un get de José precisa hablar esas palabras? Dos motivos. Rabba Amar, לפי שהם בקיאים לשמה, porque fuera de Israel no son expertos en una halajá específica de get, que es necesario ser escrito específicamente para esa mujer. Bekatab la, falamos. Pero allá quítese, la palabra la para ella. Aprendemos lishma, o get, que el marido que escribe, si sabe escribir, y si no, un sofer en su nombre. Para ella, el marido escribe un get para mi esposa que se llama Rachel Bat Reuben. Tiene que ser así el nombre de ella con el nombre de su padre. El nombre del padre. Sí, no que conta siempre del padre. Tanto del marido, el marido también escribe su nombre. Eu, Reuben Beshimon, quiero divorciar a mi esposa y te ordeno, para el sofer, escribe un get en mi nombre para divorciar a mi esposa, fulana, filla de fulano. Todos esos detalles también en Perez Sherishi, Revi y en el final de Maseket, en relación a los nombres. Es muy complejo, tiene muchos detalles y libros enteros que se llama Shemot HaGitin. Parecería un diccionario, más nombre por nombre que existen, cómo debe ser escrito ese nombre. Los nombres de hebraicos son fáciles, Reuben, Shimon, como está escrito en la Torah. A veces con Vav, sin Vav, se va atrás de la Torah. David se escribe Dalet, Vav, Dalet. Vemos que a veces está escrito con Yud, no Tanaj. La grande mayoría, 99%. Y así por diante. Cuando son nombres de Juslares, João, Fernando, ¿cómo se escribe? Y ahí depende mucho de la pronuncia de ese lugar. En Francia va a pronunciar diferente que en Brasil, algunos nombres. Entonces, si está escrito de forma errada, lo que te pasó. Y eso que no tiene lista de nombres hebraicos, lista de nombres de Juslares, región por región. Tanto de nombres de hombres como de mujeres. Entonces, en Juslares no saben esa halajá. Que un get precisa estar escrito lishma. Ese es el problema. Eso. ¿Qué decir? Cuando el mensajero dice, no hay una autenticación. No autenticación de las asignaturas para esa opinión. Y está declarando que fue escrito lishma. Entonces, principal es como se diría, Befanai Nichtab Lishma. Vi que fue escrito para ella. Y Befanai Nichtab Lishma. La mía frente fue asignado para ella. Los testimonios antes de asignar precisan también declarar. No vamos a asignar o get. Primero reciben la orden del marido, asigna para mí ese get. Y él les dice, todo asignando un get para fulano de tal y también para divorciar a su esposa llamada tal y tal. Entonces fue asignado el Ishma. La que me va a explicar entonces que diga el Ishma, principal no está dicho. La frase debería ser atacana, Befanai Nichtab Lishma. Y tanto escrita como asignatura precisa ser Lishma. A partir de Afdale vamos a mencionar una discusión de Tanaí, Rabbi Meir y Elazar. Si el principal es de Mesirá Carte o es de Hatimá Carte.
¿Cuáles son los testimonios que validan o get? Aquellos que asignan o dos testimonios que presencian la entrega de get. Eso es llamado de Mesira. Después va a analizar por separado cada uno de los motivos. Segundo motivo, Rabá Amar, Lefi Shehem Metzuin Lekayimo, En Edin Metzuin Lekayimo. En Juz Laares no es frecuente encontrar testimonios que conocen la asignatura de otros, o sea que fue escrito en Juz Laares, enviado para otras ciudades de Juz Laares, de un lugar para otro, explica después a Gemara, que no tienen en Shayarot Metzuyot, no tienen caravanas, no tienen contratos de viajes, y todas las personas de una ciudad no conocen las personas de otra. Entonces, ¿cómo van a autenticar? Eso, lo autenticar también como en un cartorio. O se va al cartorio y tienen el registro de las firmas. Y eso debería ser feito en la ciudad de la mujer. Procurar personas que conocen a estas asignaturas. No tienen. En Israel se conocen porque tienen muchos viajes de un para otro. Por eso es Tiknu, para facilitar que el propio mensajero que él viajó y vio, él autentica las firmas. Entonces, según ese motivo principal, Befanai Nechtam. Después explicar, entonces, ¿para qué fala Nechtam? No tiene nada que ver la escrita, porque no es por Lishma. Eso, por la autenticación de la firma. Mai Benayu, ¿cuál es la diferencia? Lo que nos llamamos nafka mina, la halajá, que en qué caso sería aplicable para un motivo que debe fanitar y para otro no. O sea que tiene dos motivos. Siempre analizamos cuál es la diferencia entre los dos, que es decir, la consecuencia que traes un motivo u otro. Entonces, tenemos tres casos que tenía diferencia. Y Kabenayu de Atiu Betre. Si son dos mensajeros, o marido nomea a dos personas para transportar o get. Entonces, si es por motivo de Lishma, para el primer motivo, precisa hablar. ¿Qué importa dos o un o más? No saben en Juz Laares a halajá que fue escrito Lishma. Por eso Sharia tiene que declarar eso. Mas si el motivo es para autenticar la firma, ahora que son dos, o mensajero, no precisa hablar nada, porque esos dos que viajaron de un país para otro, en Juz Laares, están aquí ahora en la ciudad de la mujer. Ellos pueden autenticar, ellos sí conocen las personas que moran en la ciudad de su marido. Entonces, fue pregunta, ¿a tu bequife tal era? Los testimonios, los mensajeros entregan, terminaron su función y van a voltar donde moran. Entonces, ¿qué adianta? Si ellos no falan ahora de Nichtav, viajan de vuelta y ¿cómo va a autenticar ahora que alguien precise, si alguien va a dudar de ese get, ahí precisa autenticar? Entonces, por eso, Tosafot discute con Rashi. Rashi explicó cómo falamos. Por causa de esa pregunta, me fares rival de Atiu betre hambre Shabbat Shelaham. Los dos testimonios, cuando entregan a Oget, Sofara o marido nos mandó. Ahora, mismo que volten, a mañana va a salir el marido y decir, él no divorcié a mi esposa. Mentira. Él no mandé get. No mandé mensajeros. No acreditamos, porque tienen dos testimonios que falaron que sí. Él sí mandó mensajeros. Esa es la aplicación de Tosafot. Eso de Atiu Betre. Entonces no va a precisar de autenticación. Íname, segundo la familia, me dirán de Binab es Israel.
si manda un get de una nación a otra en Israel, por ejemplo, de Eber y Judá para Galil, etc., una de esas tres regiones, si es por Lishma, no precisa hablar en esta. En Israel saben esa halajá. Entonces ya sabemos que lo que fue escrito de forma correcta, Lishma, para motivo de autenticación, precisa, porque ¿qué más va a explicar? En esas tres regiones que mencionamos, también tienen fronteras marcadas y no dejaban pasar de un para otro. Entonces no va a tener quien autentique. Por eso precisa estar mismo dentro de Israel. Iname, otro tercero nafkamina, Beotá Medina, Bebenatayam. En Juzlares, en el mismo país. Entonces sería de San Pablo a Río de Janeiro. Manda un get. Precisa en Nechtav para motivo de Lishma. Precisa, porque no saben esa halajá. Para motivo de autenticación de firma, no precisa. En la misma Medina está abierta la frontera. Conocen las personas del Río para San Pablo, viceversa. Ahora que más pregunta para el motivo de Rabbah. Un Rabbah de amar Fishem Bidishma. Libre 3. Mide la cohesión de la Torah. Si el motivo es para testimoniar que fue escrito de la forma correcta, Lishma, en nombre de la mujer, ¿por qué no precisa dos testimonias? Como todos los testimonios de la Torah. Y aprendimos en Sotá que en Dabar Sheba, Pojo Mishnayim, Dabar Bimamón, así como en asuntos monetarios precisa dos testimonias, también en asuntos de Arayot, que es casamiento y divorcio, precisa dos. Entonces, ¿por qué acreditamos a un mensajero? Después va a preguntar lo mismo para Kiyum. Es casi semejante a pregunta y respuesta un poco diferente, por eso pregunta por separado. Responde, tenemos una regla básica en la Torah. Un testimonio en asuntos de prohibiciones, Isurín, por ejemplo, para hablar si es kasher o taref, no precisa dos testimonios. Veo Mashgiach y dice, es kasher. O Shohet dice, fui shechitá. Tiré ojeleb, fiz nikur, retiré las gorduras prohibidas llamadas heleb, con un testimonio suficiente. Como dice Rashi, Sharé mina Torah kol echad ve'echad mi'Israel, afrashat terumah, ve'ashechitá, ve'nikur agil ve'heleb. A Torah acredita en una persona que diga, nos paramos, y otro ejemplo, terumah. Separó al marido o a mujer terumá las frutas, la verdura de su casa, no precisa hacer testimonio. Todo bien. Mina a Torah. ¿Dónde? Nos conocemos a Torah, más o menos. ¿Dónde está escrito eso? Que un testimonio es suficiente. Algunos dicen que aprendemos de Nidá. Entonces, fue menciona eso. Está escrito, Besafrala, a mujer conta 7 días, Besafrala, Shivat a mí bajatita. ¿Quién dice que contó cierto? Tal vez no contó 7 días. Ella llega a Namikbe y a Belanita aceita a hacer. Traes prueba que contó 7 días. No solicitamos. La palabra de la es válida, es de Han y Mobisurín. Y de ahí a que aprendemos eso. Entonces, por eso, aquí también, Isurín, está cierto que estamos divorciando a una mujer, mas se divorcia con get. No get en dos testimonias. Eso sí, en Dabashua Pahom Mishnayim. O detalle de Lishma, es un malajá como cualquier otro Isur. Vos en duda, ¿será que el marido sabía esa alajá que tiene que ser para él escrito? Eso Isur, un que nos diga que fue feito. No va a ser menos que dice que fue feito Shechitá, que también es para la Torah. Los detalles de esa regla constan en Yoreh de A, Kuhav Zain, que es de Hanema Bisurín. La que más pregunta ainda, y murió de Hanema Bisurín, que o Atijá, Safej Shel Hele, Safej Shel Shuman,
דרך חזק איסורה. אבל אחרי חזק איסורה זה שתי ודבר שבבא ודבר שבבא משניים. Pregunta, encontramos se deja bisurim, de verdad, mas desde que no tienen una base de prohibición, quiere decir, no tienen lo que llamamos Heskat Isur. Por ejemplo, un pedazo que no sabemos si es gordura, kasher, o gel prohibido. Y ve una persona, eso es gel, shuman, kasher. También se dice que es prohibido. Acreditamos, tanto para permitir como para prohibir. Ali, antes de él nos hablar, no estábamos en duda. No teníamos una situación anterior que era prohibido y él nos permite. Entonces, Ali se acredita en una. Mas la mujer, la Teoshi, es casada. Sabemos que es casada con 2 testimonias. Tiene Hazaká de Eshetish. Estudiamos en Ketubot, Javbet, todo ese asunto. Para permitirla precisa 2 testimonios. Entonces ya no es suficiente un que diga que es kasher. Mismo que tenga asignados, mas si no fue feito lishma, no adianta esos 2 testimonios. Entonces precisa 2 para decir lishma. Esa pregunta que me hará. Porque aquí Hazak Isur responde, Rabbi Kinhen. A maioria das pessoas são expertos nesta alajá. Agora, de repente, muda. En Huslar está falando. A maioria sabem. Sabem que precisa escrever lishma para morir dele. Então, por que tiknu? Pela minoria. Certo? Tiknu por causa de uma minoria que não sabem. Então, já que pela Torá maioria é suficiente, eso es una jumbra de Jajamim. Ya que una jumbra de Jajamim es suficiente. ואפילו במדחה של המיעוט, סתם סוף לדן, המגמר ומגירה. ולבאו דאסרו, ואחר משום מיגונה, כאילו רבנן. אפילו para Rabbi Meir, que estudiamos en Yevamot, que él sí sospecha a minoría. Por ejemplo, sospechamos que a mujer es Ailonit y que Taná por eso no puede hacer ni Jalitza ni Ibum. También Ome, Katán no puede hacer Jalitza porque tal vez es Saris. Entonces, José Shamiut, pela Torah. Mesmo así, tenemos más que roba aquí. Porque, ¿quién escribe Oget? Un sofer. Y normalmente los sofrim de los jueces, de los bedín, saben esta alajá. Stam safre de Daine. Entonces, más que rob, Shayoma Hazaká. Aquellos que se ocupan de este asunto de escribir los divorcios, ellos saben, Migmar que mire, saben que un get isha precisa lishma. Entonces, de nuevo, para Rabbi Meir, también es de Rabbanan. Rabbanan o de Atzruch. Jajamín instituyeron farafa en estado. Entonces, ¿vos que veían 2 testimonias? Porque Hazak Isura, Mishum Iguna, para no complicar la situación de la mujer, que la precisas de divorcio, si no va a ficar sozinha, o marido ya no está con ella. Si usted no permite acreditar al mensajero, no va a tener otra forma de probar que Oge fue escrito el Ishma. Por eso Jajamim ficaron lenientes en acreditar al mensajero. Pregunta que Mará, ¿eso es una leniencia? Dice que uno es suficiente. Hay culau, jombrau, es peor ahora. Ahora que usted acredita al mensajero, parece una culama, puede causar una jumbra, ser más rigoroso. Está piorando la situación ahora. Porque de más a Jaletre, si vos dice que precisa 2 testimonios para hablar que fue escrito el Ishma, lo te va al mearero pasirle. No puede más el marido vir y decir, ese guete pasul no fue escrito el Ishma, porque
no acreditamos, porque ya tem dois que falaram que foi Lishma. Had, mas agora que só o mensageiro que falou Befanai Nichtav Lishma, é a palavra dele contra a palavra do marido. Atebal, o meareiro pasile, pode vir o marido falar, eu não escrevi Lishma, esse get é pasul. Responde, que van de amar mor, בפני כמה נותרו לה. ביוחנן חיינה, אחד מהלפני שניים ואחד מהלפני שלושה, מעיקר המידת דאי, ולא עתיד לרוע נפשי. Ya que falaron los jajamim más en la frente. La frente de cuántos debe entregar un get. Ese shalías que fala en el Nichtav. ¿Cuántos testimonios tienen que presenciar la entrega y la declaración? Tienen que decir 2, tienen que decir 3. Entonces, por lo menos 2 precisa. Entonces, cuando o Shalia faló, es como si tienen 2 testimonios que escucharon. Meikara midak daik, que dice, o marido no puede falar. ¿Qué meikara midak daik? Que el mensajero, cuando recibió get del marido, él sabe que fue escrito el Ishma y que el marido realmente quiere divorciar a su esposa. Y por eso le fala eso en la frente de 2 testimonios. Entonces no sospechamos, no sospechamos que va a vir el marido a reclamar sobre ese get. Y más ainda. ¿Por qué? Porque el marido sabe que la declaración de Shalia en la frente de 2 o de 3. Y afiro que venía, acrescenta así, afiro que venía el marido a reclamar, no vamos a acreditarlo. En el hermano. Porque tenemos hazaká, que es certeza que fue el Ishma. Ya que el mensajero faló eso en la frente de 2, ya no acreditamos más al marido. Ahora terminamos ahora, vamos a leer la misma pregunta y respuesta de forma rápida. Solo explicar que es diferente. Para Rabá, va a hacer la misma pregunta para Rabá, que es el segundo motivo. De Rabá, de Amalefiche de Misión le cayó, el motivo para autenticar libre 3, media va que un estado de alma. ¿Por qué no precisa 2 como cualquier autenticación? Responde, es de Haneman Beisurib. Pregunta, ¿hay más de Haneman que va a ticar esa fecha Shumá de Lujas de Gesura? Abajo de Gesura y de Yesheti, Shebeda Shorba. Responde, Bedino de que un staronave lo libe, que dice aquí, llámale a Kish, y iba a tu primera estar eso que me se sacan todo el Bedin. Pero hablando de Astro, Jameshumegón, aquí lo va a aquí o que muda, que Minadin, antes faló porque la mayoría sabe el Ishma, ahora no tiene nada que ver eso, ahora no tiene mayoría. Se está explicando, autenticación en general, que precisa 2, es de Rabanán. Mina Torah, un documento que sale del Bedín es considerado kasher. Eso se llama Dima Hatumim al Ashtar. 2 testimonios asignados en los documentos. Consideramos que ya fue nesquerado también Bedín. Ya fue verificada y autenticado. Jajamim precisaron 2. Aquí, por Iguna, permitieron 1. Los Shaliach Neman. ¿Por qué? Para ser más leniente. Le pregunta, ¿qué culá es? ¿Hay culá o jombrau? Dime, se gale 3, lo te va a armar pasile. Jala te va a armar pasile. ¿Qué van de mamá? Frenamos a otro lado. Bejana, Bejaina, Jama, Frencha, Jama, Shosha. Me cara me da que ahí, lo atre, lo nafshe. Ya que para Befanai Nichtav, en la frente de 2 o de 3, es una autenticación válida, como si fuese 2 libros. Entonces no puede el marido vir después y reclamar y dudar del kashrut de ese get.